No se llega, como dice el senador Piu. No se llega a eso censurando la televisión, impidiendo los mensajes de texto, tampoco las redes sociales. ¿Qué censura de la televisión ahí? Él está proponiendo que se controle la televisión, que se controle los mensajes. Estoy diciendo que bajen el nivel del llamado. Eso es una forma de censura. No es si aquí censura, el país tiene no es derecho censura. a conocer lo que está pasando, por favor, escuchen lo que está diciendo la calle. Si esto ya no es un chiste, ni tampoco un estado psiquiátrico, es una protesta masiva en contra de un sistema que se ha venido instalando en el país de hace 30 años y que muchos dijeron que iba a estallar como estalló, pero esto no se combate ni con censura a la prensa, ni con un estado de sitio, ni con nada del estilo. ¿Y condenando la violencia? No, si estamos condenando la violencia, si todo el mundo condena la violencia, pero eso es una resaca, ese es producto de la borrachera del día, los que saquean son delincuentes comunes, habituales, no tienen nada que ver con la gente que protesta. ¿Y los Yo que estaba metido en las noticias protestas, falsas para que sean pero si eso, a ver, indíqueme usted algún canal que haya generado noticias falsas. Si usted se rige por las redes sociales, claro, va a tener 500 noticias falsas, pero las redes sociales no son un instrumento hábil para comunicarnos en este instante. Pero echarle más benzina a lo que era, continúa ahora. No, si no estoy hablando que no hay que echarle más benzina al fuego, si en eso estamos todos de acuerdo. Pero no podemos pretender que ahora se ponga una inyección a la protesta social, porque la protesta social existe, y lamentablemente es verdad, existe, está en la calle. Y por otra parte, necesitamos algo de realismo, ¿no es verdad? El gobierno tiene que reaccionar con realismo y la clase política también. Aquí tienen que ponerse a sentar y a conversar, ¿no es verdad?, sobre soluciones concretas, precisas y determinadas. Los anuncios que ha hecho el presidente Piñera, de alguna manera u otra, no son suficientes para contener esto. Esto está claro, no se va a parar por lo que estamos conversando en este instante en el Congreso. Bueno, vamos a tomar algunas de las palabras que dijo nuestro senador aquí recién. Él habló de que la gente se aburrió de los maltratos. Efectivamente, se aburrió de los maltratos porque hay maltrato en general y que cruza toda la nación. Todo, privado, público. El problema es que los maltratos llegaron al gobierno y los ministros de este gobierno se pusieron a maltratar a la gente. Ese es un problema, ¿no es cierto?, que es cierto, tenemos que reconocerlo. Y los ministros han pedido perdón. No solamente tienen que pedir perdón, tienen que agarrar sus cosas, cerrar su escritorio y mandarse a cambiar a la casa. Eso lo decía el presidente. Bueno, pero que lo decida, porque hace una semana que tenemos un problema, ¿no es verdad? Y podrían haber renunciado, no tienen conciencia. El problema es que no tienen conciencia concreta del mal que le han causado a la sociedad chilena, ¿no es cierto?, prolongando los abusos. Segundo, respecto a los sueldos. Bueno, los sueldos en realidad, en el fondo, no son el problema. Si el problema es la brecha salarial. Lo que ganan la gente común y corriente, ¿no es cierto?, que en promedio no alcanza los 400.000 pesos, y la gente que gana grandes sueldos. ¿Cuál es la solución? La solución no es ponerlos a todos en la misma vara, sino que la solución es reestructurar la carga tributaria, porque esa es la forma en que los estados modernos compensan la desigualdad. Entonces, si tenemos un gobierno que pretende restaurar, ¿no es cierto?, la reintegración tributaria para devolver 800 millones de dólares a la clase más rica de Chile, ¿no es cierto?, bueno, ahí está el resultado. El resultado es que la calle se revela frente a estas situaciones. Yo lo dije el otro día, el programa de gobierno de Sebastián Piñera fue derogado, y fue derogado por la calle. Tiene que gobernar ahora con las propuestas, con acuerdos y propuestas que sean reales, efectivas y que puedan ser consensuadas con todo el mundo. O sea, aquí hay que llamar a la racionalidad. El primero que tiene que ser racional es el presidente de la República, que mantenga la calma, el aplomo, la tranquilidad, que no sufra un shock, porque en definitiva lo que va a ocurrir aquí es que vamos a salir perdiendo todo. Alguien tiene que encauzar este asunto, y lo importante es que si tenemos que tomar 4 o 5 medidas importantes para poder parar esta protesta social, y estas transformaciones son sustantivas, porque tampoco pueden ser maquillajes como lo que hemos escuchado hasta el momento. Acabo de escuchar al presidente de la República repitiendo lo mismo que dijo ayer o antes de ayer. Entonces no hay una conciencia real de lo que está pasando, y lamentablemente es así. Entonces yo lo que pido es que el gobierno de Chile, que fue electo democráticamente por una gran mayoría de los chilenos,
haga lo que tiene que hacer, tiene que gobernar. Y hasta el momento no gobierna, simplemente reacciona timorato, atemorizado, ¿no es verdad?, frente a una situación social como esta. Yo Tomás, abogado Mundaca. Sí, bueno, yo creo que esta crisis no va a sacrificar la democracia, ni la va a afectar en sus cimientos, ni la va a afectar en su fundamento. Lo que ocurre es que hay... A ver, pero perdón, nadie de ustedes se ha preguntado cuál es el elemento común. Yo le digo, el elemento común es renuncia a Piñera, es lo que dice la gente. Entonces, ¿cómo se mantiene la democracia? Bueno, he visto muchos avisos en ese sentido en las marchas. Y claro, lo que ocurre es que, naturalmente, en un país presidencialista como este, la culpa de todos los males que sufre la sociedad, la gente se lo imputa al presidente de la República. Y en verdad él es el responsable político. Ahora, de que aquí procede o no procede una renuncia, sería una debacle monumental, ¿no es verdad? Pero eso es lo que pide la gente. Entonces, bueno, usemos los recursos de la democracia, ¿no es verdad? Usemos los recursos de la democracia para resolver el problema, tratemos de encauzarlo. Y no me voy a referir más al estado mental que puede tener el presidente, su falta de análisis de la realidad, pero también me te quiero referir a lo nuestro. Tenemos que referirnos a los que están en la oposición. Y eso es muy importante también. ¿Están a la altura? Lamentablemente no han estado a la altura de lo que exigen las circunstancias. ¿No han estado a la altura? No han estado. ¿No están? No están. O no han estado a la altura. Porque andan de vacaciones. Bueno. Objetivamente. Lo raptaron los alienígenas. Claro, los alienígenas. Claro. Con el descreimiento que hay de la clase política, ¿no es verdad? También es muy difícil conducir o reconducir un diálogo cuando la clase política está completamente desacreditada. Pero hay que rescatar, digamos, de que hay algunas cosas que se pueden hacer para poder restablecer, aunque sea el mínimo diálogo, ¿no es verdad?, con el gobierno para solucionar esta crisis política. Y eso pasa necesariamente por una conversación, un diálogo entre las fuerzas de oposición para consensuar una agenda con el gobierno. Eso es lo primero, no podemos dejar de dialogar, porque el día que se deja de dialogar empiezan a funcionar las balas. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle también, ¿no es cierto?, a las fuerzas de oposición que sean racionales, que no se pongan histéricos, que no tengan miedo, que saquen la cara, que pidan disculpas, que hagan lo que tienen que hacer, pero que se pongan de acuerdo en una agenda para poder, digamos, solucionar este problema. Gracias. Bueno, afortunadamente, desde el punto de vista del derecho, el Poder Judicial sigue funcionando, las garantías procesales están vigentes, se han declarado un número importante de detenciones, ¿no es verdad?, ilegales, porque efectivamente un uso masivo de la fuerza pública produce efectivamente unas privaciones de libertades que no están permitidas por la ley. Cuando un oficial o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas produce o se le producen lamentablemente un homicidio involuntario o unas lesiones, pasa a la fiscalía normal y lo defiende el defensor normal, no lo defiende el defensor militar. Así es, pasa a la fiscalía normal y a los tribunales de garantía normales. Como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. De manera que, desde esa perspectiva, no es mi preocupación, digamos, que efectivamente el ordenamiento jurídico está funcionando. Está funcionando también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha sido también objeto de muchas críticas, en fin. Pero es un organismo del Estado, que está precisamente al otro lado, ¿no es verdad?, del gobierno o del Poder Ejecutivo, que controla la fuerza y que tiene el poder de distribuir e instruir la fuerza, fiscalizar el uso de la fuerza. En Santiago ha habido mucho más digamos, denuncias de esta naturaleza porque, claro, es una población mucho más grande y, por tanto, los efectos represivos son mayores. Pero afortunadamente, desde el punto de vista de los derechos de las personas, está vigente el Estado de Derecho, los tribunales están trabajando a un ritmo enorme, en un promedio de controles de detenciones que superan, ¿no es verdad?, los 200, 300 controles diarios. Eso significa que se ha tenido que reforzar la dotación de defensores públicos, la dotación de fiscales, la dotación de los jueces. Se han tenido que postergar muchas audiencias precisamente porque la agenda se la ha tomado
solucionado, ¿no es verdad?, el tema del estado de emergencia y las detecciones que ahí existen. Y claro, ya por lo menos se ha estandarizado el hecho de que detener a una persona por infracción al toque de queda no corresponde, es una detención ilegal, ¿no es verdad?, porque la falta es una falta y por lo tanto no admite una detención. Lo que tiene que hacer el funcionario de las Fuerzas Armadas, que no sea carabinero, ¿no es verdad?, es llamar a un carabinero y decirle, mire, este señor está infraccionado, llame usted al fiscal para que lo dejen citado, digamos, por infracción al toque de queda, porque no admite la detención. La infracción al toque de queda no es un delito. Por lo tanto, no merita la detención. Es una falta. Pero sí, son ilegales, pues. El otro día el Tribunal de Garantía le dice, señor, usted esta detención es ilegal, así que hasta luego. Entonces, ese es el problema de fondo. Si aquí la cuestión no está objetivamente en solamente reprimir el estallido social. Aquí hay que tratar de encauzarlo antes que sea demasiado tarde. Abogado Mundaca, Tomás. Bueno, yo creo que Chile es uno solo. Creo que no hay que tener temor a los cambios. Creo que hay que enfrentar la situación con valentía. Va a ser duro, va a ser complicado, va a ser complejo. No creo que esta situación se resuelva en los próximos días. La situación de la protesta social va a continuar mientras no se llegue a un acuerdo entre los actores políticos. Los que tienen la responsabilidad de conducir este país, tanto en el gobierno como en la oposición, tienen necesariamente que ponerse de acuerdo. Pero primero, pónganse de acuerdo entre ellos, porque hasta el momento no se han puesto de acuerdo ni siquiera entre ellos. Primero que el señor presidente de la República cambie el gabinete, cambie las caras, cambie la nota, cambie el programa. Y la oposición que dialogue entre ellos, que lleguen a algún acuerdo y siéntanse a conversar con proposiciones concretas. La única manera que salgamos de esto va a ser con diálogo y con paz. Así que a mis amigos y a la gente que nos ve, tranquilidad y tengan fe de que esto va a ser solucionado.